En esta ocasión vamos a platicar con Laura sobre el sentido original de su novela, los significados, su contexto. Por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión a la gran escritora Laura Esquivel. Laura, buenas tardes. Ay, Julio, encantada, encantada de estar aquí contigo. Gracias, Laura. Laura, pues la verdad es que siempre ha habido una gran presencia y una gran difusión de tu obra, en particular de esta novela icónica, clásica, que es Como agua para chocolate, que ha tenido representaciones diversas. Actualmente se está representando una versión, una interpretación en la plataforma de Netflix, pero en general yo quisiera preguntarte, Laura, ¿cuál es el significado profundo? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que representa y lo que contiene en sí toda la elaboración de tu novela Como agua para chocolate, Laura? Pues fíjate, Julio, que la verdad a mí, en el transcurso de los años me ha ido sorprendiendo mucho la gente cómo leyó la novela, cómo la vivió, pero, hay una frase que me han dicho en todo el mundo, en China, en Japón, en la Patagonia, donde yo he podido asistir y platicar con el público, y me dicen una frase maravillosa que dice: "Usted no tiene idea cómo me acordé de la cocina de mi abuela". Entonces, para mí eso ha sido muy relevante, porque esa fue precisamente la intención con la que yo escribí esta novela. Yo, como tú sabes, pertenezco a una generación, la generación de los 60, donde estábamos convencidísimas las mujeres que era afuera de la casa donde se iban a dar los cambios, que iban a ser significativos para nuestro futuro. Y bueno, y con la mejor intención nos incorporamos a un mundo público, salimos, luchamos, etcétera, etcétera. Pero también por mi edad me ha tocado ir viendo cómo todos estos movimientos sociales o estas grandes revoluciones del siglo pasado no siempre terminaron bien, se fueron desvaneciendo. Para empezar, la Revolución Mexicana. Y por eso yo tomo ese contexto y ubico la novela de Como agua para chocolate precisamente durante el tiempo de la Revolución Mexicana. No porque me interesara hablar precisamente de la Revolución Mexicana, sino qué es lo que en verdad cambia y transforma a un individuo y a su sociedad. Porque si los cambios que se generan en el mundo público no van acompañados de un cambio a nivel interno, íntimo, pues llega una camarilla, se instala en lugar de otra y luego va a ir repitiendo los mismos errores y ejemplos tenemos muchísimos. Entonces, yo quería hablar de cómo impactaba dentro de una casa donde había una tradición castrante, espantosa, de que la hija menor no se tenía que casar para cuidar a la madre. Entonces, parto de ahí para hablar pongo 3 hermanas, una que quería el cambio, y ella cree que es en el mundo público, es Gertrudis, la que se va de revolucionaria, los caballeros les encanta esa imagen de ella desnuda, en el caballo, huyendo en el caballo con un revolucionario. Estaba la hermana mayor, que esa no era muy conservadora, y estaba Tita. Tita, ella realiza para mí una de las revoluciones más importantes, que es la de hacer morir en ella una tradición castrante y ella ya no la pasa a la nueva generación. Si todos hiciéramos eso, otro mundo estaríamos viviendo, porque lo que pasa es que vamos repitiendo una y otra vez historias equivocadas, historias dolorosas, historias de abuso, historias también de obediencia absoluta, y ese más bien era mi tema. Esta mujer que en el inicio de la novela ella es víctima, ella no existe, ella es un objeto del deseo de la madre.
Y en el transcurso de la novela, ella se va convirtiendo en un sujeto que toma sus decisiones y que transforma la vida de su familia, hasta que llegado hay un momento crucial donde ella tiene que elegir entre su vida personal o el romper para siempre con la tradición castrante. Y ella, esa es su aportación, esa es su revolución. Ella decide quedarse a cuidar a su sobrina para que ella sea una nueva mujer, que va a ir a la universidad, que va a adquirir conocimientos, llamémosle dentro del mundo de la ciencia, pero también que va a tener un conocimiento profundo de la tierra, de la conexión profunda con un conocimiento ancestral, con un conocimiento que en este momento, además, Julio, ahorita estaba viendo el periódico La Mañana, ya anuncian hambrunas aquí y allá, ese va a ser el tema. ¿Qué es en verdad? ¿Cómo podemos cuidar la vida? ¿De qué se trata preservar? ¿De qué se trata cambiar? El modelo que nos ha manejado y regido por mucho tiempo, el modelo neoliberal, atenta contra la vida misma. Entonces, todo esto está delineado allí en unos personajes entrañables y bueno, creo que por ejemplo, el papel de la revolucionaria, ella misma en queda muy desencantada cuando triunfa la Revolución Mexicana. Aquí quiero hacer un breve spot, Sí, ¿me lo permites? Porque claro. no sé si la gente sabe que ya es trilogía, Como agua para chocolate se convirtió en trilogía hace unos años, y entonces hay un libro que es el segundo, es el diario de Tita. Ese es el Ujú. diario que se supone que, al final de la novela, después del incendio y todo esto, es el único que queda vivo. Entonces yo luego hice el diario de Tita y ahí en el diario de Tita, que ahorita les voy a mostrar porque es bello y les quiero mostrar a tu audiencia, es un libro objeto que yo hice personalmente, aquí tengo el original porque es una edición facsimilar. Les voy a mostrar algunas fotos. Pero en este libro se narra cómo Gertrudis queda tan desencantada con la Revolución Mexicana y con el hecho de que cuando triunfa la Revolución Mexicana, a las mujeres en la Constitución del 17 no se les otorga el voto. Entonces dicen, no, por Dios, yo por esto luché. Entonces ella se va. Ella, para que recuerde el público, ella era hija de un mulato, de una aventura de la mamá Elena con un mulato, y entonces ella se va de Piedras Negras, se va a trabajar con las sufragistas en Estados Unidos, en Chicago, y ahí va afianzándose la herencia de esta raíz negra presente en la novela y que yo quise abordar y resaltar fuertemente, y ya por eso la tercera parte de la trilogía es Mi negro pasado. En el día, Estamos poniendo en pantalla el del diario de Tita, que es el segundo, y el sí, tercero es el de Mi negro pasado, Laura, ¿verdad? Ujú. y les quiero leer una breve Sí, párrafo del diario de Tita porque en el diario de Tita vemos, hay 20 años que perdidos de Como agua para chocolate, porque en el libro original me salté 20 años en el último capítulo, y aquí esos 20 años vienen narrados por Tita misma, y entonces aquí ya vemos a una Tita madura, una Tita que va descubriendo el poder de la alquimia y va tomando mucha mayor conciencia de qué es lo que hace ella en la cocina, de esta alquimia, de este conocimiento. Entonces, nada más un pedacito les voy a leer. sí, sí, sí. Dice, ella reflexiona sobre lo que es comer y qué es lo que uno come. Dice, eh, comemos luz. La absorción de la luz por parte de los organismos es lo que origina la vida. Un jitomate contiene luz,
una cebolla contiene luz. Todos los productos que la tierra nos ofrece los puedo picar, freír, macerar, amasar, pero no así a la luz que contienen. Esa permanece invisible e intocable. Lo único cierto es que he descubierto que el amor, como la luz, todo lo penetra, todo lo transforma. Y cuando cocino con amor, la gente lo recibe. Desde hace tiempo me he empeñado en percibir esa luz, esa energía amorosa que el universo me manda. ¿Te imaginas cuántos millones de años, de cielos, de estrellas entran en nuestro cuerpo con un simple trago de agua o con un trozo de tortilla? Comemos cielo, comemos tierra, comemos aire, comemos fuego, comemos conocimiento. Pensar que toda la historia de la humanidad entra a nuestra boca cada vez que comemos me conmueve. Ese es un trocito del diario. Laura, la casa, la cocina, la familia, ¿son elementos revolucionarios en las circunstancias actuales? Totalmente, Julio, totalmente. Yo creo que ahí está la solución, fíjate, de ahí va a venir. La verdad, estamos, bueno, te voy también relacionándolo, perdón que lo relacione con el deseo de convertir esto en trilogía. Desde hace años, cuando yo iba a las ferias del libro, en las filas la mayoría eran jóvenes de 18, 20 años. Y yo decía, bueno, ¿qué les dice esta historia de amor a estos jóvenes? Que ni siquiera habían nacido cuando yo escribí esta novela. Yo decía, ¿se identificarán como víctimas con Tita? ¿O de dónde les viene la pasión? Tengo 3 casos que se han tatuado frases de la novela. Yo digo, guau, o sea, órale. Entonces, yo decía, ¿pero qué les puede, qué están encontrando? Era una gran duda. Y luego dije, si ya no hay Mama Elenas, ¿por qué se van a conmover con la historia de Tita? Y no hay Mama Elenas, pero sí hay un modelo económico que sí está determinando el destino de los jóvenes. Hay un modelo económico que dice quién va a estudiar, quién no va a poder estudiar, qué van a comer, en qué se van a convertir, quién se va a tener que ir de inmigrante, quién va a tener que entrar al crimen organizado. Y todo esto, este sistema que está además determinando en el campo qué es lo que uno siembra y qué es lo que cosecha. Y ahí yo creo que se nos fue de las manos. Yo creo que la modernidad se fue por un camino muy equivocado y se nos fue de las manos esta solución. Ahora, esta necesidad de retomar, aparte de todo, porque esto es un fenómeno mundial. Vengo de Brasil y no te quiero platicar cómo se devastó gran parte sobre todo la región Yanomami en Brasil. Y entonces la gente ahí seguimos somos parte de lo mismo. Y este modelo no toma en cuenta que la destrucción del medio ambiente es nuestra propia destrucción, que mucha gente, Julio, tiene deseos de veras tener uno no necesita ser terrateniente. En un rincón de tu casa tú puedes sembrar y cultivar alimentos. Cuando estuve en la Dirección de Cultura en Coyoacán, tuvimos un programa maravilloso, se llamaba Ecobarrios, con el gran querido Alberto Ruz, y transformó la vida de muchas familias en cuartitos de 3x2. La gente sí podía tener en un rincón y cultivar sus lechugas, y cultivaban el 40% de su alimentación semanal. Entonces, creo que es muy importante, y ese conocimiento, como lo plasmo un poco en el diario de Tita y luego en Mi Negro Pasado también,
Lo tenemos que rescatar. Hay un gran pensador brasileño que se llama Ayrton Krenak, y él dice que el futuro será ancestral. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Tenemos que rescatar, todavía estamos a tiempo, por favor, todos los que la abuela vive, los que la mamá Ujú. está ahí, vayan y rescaten las recetas, escriban, porque luego a mí me pasa también, de repente traigo ahora conmigo mi unas semillas maravillosas que son superalimentos allá, y yo quiero plantarlos aquí. Y de pronto uno no siempre ya recuerda o no está tan cerca de esta actividad maravillosa que es la que tenemos que rescatar en el mundo entero. Ahora, Laura, tu novela traducida a 30 y tantos idiomas, entre ellos el neerlandés, por decir alguno de ellos, em, idiomas complicados para la traducción. Te quiero preguntar, tu obra en lo general, en todos los ámbitos en los que ha sido traducida o que ha habido versiones, ¿cuál ha sido el destino de lo que tú escribiste y lo que termina siendo expresado en alguna o algunas de esas versiones? Excelente pregunta, Julio. Fíjate que se supone que yo tengo, autorización para dar el visto bueno de las traducciones. Tú dime que voy a dar, en japonés, que voy a yo confío que en el universo y que ahí se respete. Bueno, fíjate que ahora que llegué a Brasil me di cuenta, yo nunca lo percibí, en la de entrada en las tortas de Navidad, el chorizo, ahí pusieron ellos chorizo, que se hacía con chorizo, pero no, para ellos chorizo es moronga. Entonces dije: "Dios mío, no", y capaz que alguien intentó hacer esta receta, qué pena. Pero bueno, este, a la hora de traducir, siempre hay, un cambio, una pérdida, esto es normal. Yo he visto adaptaciones maravillosas, no solo como traducción tal cual literaria, sino hubo un montaje en teatro hace unos años en Finlandia que yo fui al estreno y realmente fue sorprendente lo que hicieron. Además, era un teatro muy pequeño y ver cómo traduces, qué es lo que lees, qué es lo que trasladas de aquí a allá en otro lenguaje. Cuando se estrenó hace 2 años en Londres, montaron el ballet por el Royal Opera en el Royal Opera House. Eso ha sido una de las experiencias más bellas que yo he tenido. Ellos afortunadamente me invitaron a participar, estuvieron cerca de mí, vinieron a México, hicimos un trabajo muy intenso, pero imagínate lo que es narrar esta historia sin palabras, con un movimiento. Bueno, había, ¿cómo dices? Muero de pasión por ti. Qué movimiento. Ujú. Y no sabes, era tan sutil. Hay un momento en que Tita y Pedro están en escena y Tita lo está rechazando, y entonces el bailarín le pone aquí, en el corazón, la mano de Tita, y él empieza tú ves cómo empieza a pulsar su corazón y cómo le llegaba a través de la mano a Tita, y ella empiezan a entrar en sintonía y bueno, a partir de ahí, hechos un solo movimiento, un solo pulso, bailan un dueto inolvidable. Entonces, esa es una de las que más me ha impresionado, la perfecta traducción que hicieron. Tuvieron que adaptar a ciertas cosas, la historia tuvo que cambiar un poquito. Yo misma, en la adaptación que hice para cine, a la hora de la edición estaba larga y entonces me dijeron que había que cortar media hora y los exhibidores proponían unos cambios y dije, no, 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 yo prefiero cortar un bloque completo
Ujú. y ya, o sea, se corta el bloque y no se va uno a cortar escenas chiquitas, y Claro. funcionó bien. Entonces, sí hay que saber qué sí se conserva, qué no, y sobre todo confiar en en que hay una buena intención de entrada al querer darle otra vida y otro momento a una historia. Laura, ¿dónde se pierde o se mejora más una obra como la tuya? ¿En la página impresa o la página escrita o en la representación visual? Yo creo que en la visual, porque la escrita, pues ahí está. Habrá Ujú. cositas en la traducción que son, pero son mínimas. Pero si yo, a la hora de que yo presento, yo puedo traicionar totalmente el sentido de una novela o de una historia en imagen. Yo puedo cambiar totalmente el sentido o yo puedo elegir, eh, por ejemplo, esta, como te decía en un inicio, nunca pretendió ser una historia que hablara sobre la Revolución Mexicana. Yo creo que es más que claro que los movimientos armados y la lucha armada no es el camino para solucionar y cambiar. Hay que ir al centro, y dónde se cambia un ser humano, dónde se transforma. A mí una de las cosas que más me impresionaba era que esta historia, como sabes, sí surge de una anécdota que a una tía abuela no la dejaron casar, Ujú. pero ella sí obedeció. Para mí eso fue, pero ¿por qué obedeció? 3 veces la pidieron, 3 veces la negaron, ¿y qué hace que un individuo que es dueño de su voluntad y sus decisiones, las entregue a alguien más o esté dispuesto a seguir? Yo no puedo entender en estos conflictos bélicos tan espantosos, en estos genocidios que nos está tocando presenciar, que alguien voluntariamente va. O sea, ¿qué hay antes de que yo me decida ir y tirar una bomba? Ujú. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fractura mi voluntad? ¿O qué, cómo se fue sembrando una idea de separación, de odio? ¿Y en qué momento no estamos conscientes que esta devastación, todo ataque es contra uno mismo, en un mundo interconectado? Estamos en un mundo interconectado. Todo ataque es contra mí mismo. Y entonces, esas son temas que siempre me impresionan mucho, y por eso también aplaudo mucho cuando alguien es fiel o sabe descubrir, o sabe mirar, o sabe aterrizar. Bueno, aquí, ¿cuál era la conexión? ¿Por qué esta novela ha tenido una respuesta colectiva tan grande? Déjame decirte que ahorita, esta semana, me llegó acabo de firmar el contrato, que esa traducción no estaba, al ucraniano. Ándale. Y entonces, dices: "Guau", son cosas que dices: "Bueno, ¿y de dónde es? ¿Qué está pasando?". Y también me apasiona mucho de los lugares donde primero se convirtió en un bestseller la novela. Te estoy hablando casi a los 6 meses de que se publicó, yo ya tenía muchas traducciones. Y fue en los países nórdicos, Julio. Y yo decía: Ujú. "Bueno, qué chistoso", o sea, ¿qué pasa? Y yo creo que lo que pasa es que en estos países de pronto, era donde más desconexión llegaba a haber. eh, Tú ve a un supermercado, vas Ujú. a encontrarte con jitomates, con mangos, incluso ahorita, en mi época, me imagino que también en la tuya, mi querido Julio, Sí, pues uno gozaba la temporada porque sabías que era sí, hasta el sí, otro sí, año. claro. Venían los mangos y a comer mangos todo el día. O Sí, venía, equis, sí. había una conexión con un
ritmo, con un ciclo. El tiempo se entendía así, a través de estos ciclos, a través de qué sembramos, qué cosechamos, qué vamos compartiendo. Entonces, no, ahora tú entras y ves todo lo que está ahí, pero son productos congelados que no tienen muchas veces ya los nutrientes Claro, necesarios, que claro. es mentira, que nos la arrebató la sensualidad. Yo no sabes cómo gozo llegar a México e irme a los mercados. Sí, Todavía puedes ir y tocar y oler, y me encanta que ahí están los pescados y que ahí está todo y que dices, guau. claro. Entonces sí, yo creo que eso de pronto en países donde ya no se donde está todo más empaquetado y controlado, Ujú, sentían que rescataban esta conexión. ujú, No sé, el caso es que sí me sigue sorprendiendo cómo llegó, es una historia que yo me considero muy afortunada de haber podido rescatar así a pedacitos Ujú, en conversaciones con mi mamá, con mi abuela, con las tías, con los tíos, estas historias en las que uno hace todo un ritual, claro. una conexión, es sentarse. Ahora viene ya, viene Navidad y es todo un rito hacer el chorizo para las tortas de Navidad, va a venir mi hermana, nos reunimos. Y ahí déjame decirte que siempre que platico contigo, no sabes cómo me encanta, tu que no hayas perdido, hay una manera de hablar que así hablaba mi abuela cuando, que mi abuela era de Piedras Negras. Y entonces esa N de repente que tú pronuncias tan bello, entonces invariablemente me acuerdo de mi abuelita. Es Mm, entonces sí son ahora más que nunca, yo creo que es tan necesario conectar, no con los el cambio no es te mato porque no piensas como yo, o me apodero de la tierra para hacer dinero, o tengo necesidad de acumular y acumular y producir y producir y producir y tapar de cemento. Hasta el momento yo nunca he visto un ladrillo que dé un fruto. sí. No he visto, no sé, en verdad en dónde tenemos puestos los ojos, pero yo creo Mm, que sí, estas historias, no nada más como agua, hay muchos libros, hay muchas historias que están yendo en este sentido claro, de claro, la recuperación de la humanidad. claro. Laura, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y cierro solamente preguntándote en dos planos. Preguntarte en qué ocasiones has estado más como agua para chocolate, tanto en las interpretaciones o versiones de tus obras, si hay momentos en los que tú dices, aquí estoy también como agua para chocolate por algo, por un lado, sé que en general son tus obras, son tus criaturas, de tal manera que no puedes precisar en cuál, pero en lo general sí hay ocasiones en las que sí dices, estoy como agua para chocolate en este terreno, y en lo otro, en lo social y en lo político de México, sí hay algo que te pone como agua para chocolate. Sí, claro que sí. Sí, pues, en cuanto a las traducciones o no, sí, ahora estoy viviendo un momento en el que sí, siento que estoy como agua para chocolate, pero en eso no quiero abundar mucho por el momento. Y a nivel político, sí, a mí me me duele, me enoja, eh, el esta idea de
dejar fuera, de discriminar, de mentir. ¿Sabes qué? Sobre todo, eh, cuando estuve en la Cámara de Diputados era tan difícil, Julio, cuando veías no los ríos, las cascadas de mentira, de mentiras que suben y con una cara dura las dicen y dices, pero igual ahorita métete a las redes y dices, pero de veras, ¿qué es lo que pasa? Qué, qué tiempos tan tremendos? Pero al mismo tiempo, yo soy optimista y para mí me parece muy esperanzador siempre este juego de que a donde llega una represión o donde llega una intención de anular un movimiento, de tratar de trastocarlo, y ahora la gente no lo permite. Y ahí te felicito porque has defendido un espacio maravilloso y de pronto parece que si viendo para atrás uno de pronto dices, pero ay, hubiera sido mejor si me hubieran dejado en tal espacio. No, tú tienes ya un público y tienes un espacio, abriste así con las uñas y has defendido con las uñas un espacio de libertad, de verdad, donde nos podemos escuchar sin restricciones, donde hay un respeto absoluto a las opiniones de cada quien, y esos son logros. Hay veces que, por ejemplo, yo pensaba, estas dictaduras que se sucedieron en el siglo pasado en Latinoamérica, que causaron tanta muerte y tanto dolor, sin embargo, hicieron que salieran de Brasil grandes artistas, grandes pensadores que contribuyeron a ampliar la visión de los problemas sociales en todos nosotros, que nos llenaron de alegría, de música. Y están Caetano Veloso, María Betaña, Chico Buarque, Gilberto Gil, que todos estos tuvieron que salir, pero también salió Freire, que fue una maravilla, Augusto Boal, pum, 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 te puedo decir, tantos, las dictaduras este, en Europa, en España, sobre todo, bueno, y heredamos y vinieron grandes también pensadores y aparentemente la gente cree que triunfa o que la represión o la violencia triunfa. No, no triunfa. Yo soy muy optimista, te digo, y creo que estamos ganando y que va a llevar todavía algunos años, pero hay mucha más conciencia que hace unos años y bueno, honor a quien honor merece y se lo debemos también a los maravillosos periodistas independientes que existen en México. Laura, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Sigamos atentos a ver cómo sigue el agua y cómo sigue el chocolate, y cómo sigue la cocina y la familia y la lucha y la congruencia. Y como siempre te mando un gran abrazo y te agradezco esta plática, Laura. Gracias. Y yo a ti, Julio, mucho, mucho cariño, mucho cariño. Igualmente, hasta luego. Gracias.